La Secretaría General del Senado de la República, el Centro de Investigaciones y Altos Estudios Legislativos CAEL y el Comité Distrital de Libertad Religiosa presentan a ustedes el foro Libertad Religiosa, 30 años después de la Constitución de 1991. Se analizará por expertos en la materia del sector académico e interreligioso los principales avances en materia de libertad religiosa a 30 años de la expedición de la Constitución de 1991. Acompáñanos el martes 6 de julio de 2021 a partir de las 9 a.m., transmisión en directo por el canal de YouTube del Centro de Investigaciones y Altos Estudios Legislativos, CAEL. Le damos la bienvenida a este foro de libertad religiosa después de 30 años de la Constitución del 91. Adelante. Bien, ¿me confirman si se escucha, si son tan amables? Sí, lo escuchamos duro y claro. Perfecto, muy buen día para todos y todas. Un saludo especial a los asistentes, líderes religiosos, académicos e investigadores, funcionarios del Estado. Quiero iniciar esta intervención en el Foro de Libertad Religiosa a 30 años de la Constitución Política de Colombia, agradeciendo al subdirector del Centro de Investigaciones y Altos Estudios Legislativos, el doctor Lucio Muñoz Meneses, y de igual manera al coordinador académico de este Centro de Investigaciones, al profesor Julián Andrés Solano. Agradecerles por la invitación a compartir las reflexiones, producto de los ejercicios académicos e investigativos que venimos desarrollando los integrantes del Grupo de Investigación Intersubjetividad en la Educación Superior, en la línea de trabajo Hecho Social Religioso y Subjetividad de la Universidad de La Salle. Las posiciones teóricas aquí presentadas responden a las jornadas de estudio bajo la modalidad de seminario, las investigaciones y las publicaciones que hemos desarrollado con los profesores Gina Marcela Reyes, Jorge Eliezer Martínez Posada, María del Pilar Buitrago Peña, Juan Manuel Torres Serrano y el suscrito José Luis Jiménez Hurtado. Con el ánimo de ubicar la reflexión que el día de hoy nos convoca, partiremos de la siguiente premisa. El campo epistemológico de los estudios sociales de la religión en América Latina, especialmente en Colombia, puede caracterizarse desde 4 grandes posiciones. La posición historiográfica, la posición de los procesos de secularización, possecularización, la posición de las dinámicas interreligiosas y la posición de las expresiones culturales no institucionalizadas de la religión. Para algunos autores, la trayectoria de la perspectiva historiográfica ha establecido diversas tendencias. La historia eclesiástica, concentrada fundamentalmente en el catolicismo, la historia de la Iglesia en las diversas manifestaciones cristianas, la cristiana protestante histórica, evangélica, pentecostal, neopentecostal, la historia de las religiones, donde se incluyen a las diferentes entidades, denominaciones religiosas, el judaísmo, el islam, el budismo, entre otras, donde el foco de análisis en estos estudios se ha concentrado en identificar el rol que ha desempeñado las organizaciones del sector religioso dentro del espacio social. Otra línea de trabajo ha sido la investigación en torno a los procesos de secularización, desecularización, possecularización presentes en los sistemas normativos, las prácticas sociales y el orden institucional de las sociedades, rastreando las relaciones de tensión y presión entre los líderes y las organizaciones del sector religioso con referencia al Estado y los otros campos que integran el espacio social, determinando el papel que las organizaciones desempeñan en las dinámicas de la esfera pública formal e informal. Otra posición es la posición de la diversidad religiosa, que ha surgido y ha sido estudiada desde la perspectiva de la recomposición identitaria, es decir, el flujo, migración a otras denominaciones, la pertenencia a diversas entidades, denominaciones religiosas, la interacción entre el espacio social de estas instituciones confesionales a partir de sus intereses y capitales propiamente religiosos. Es así como surgen posicionamientos tales como multirreligiosidad, multirreligioso, interreligiosidad, interreligioso, y lo que últimamente se habla de la transreligiosidad y lo transreligioso.
Finalmente existe el estudio sobre las expresiones culturales de la religiosidad, llamada por algunos religión popular, que desarrolla sus marcos conceptuales y metodológicos en torno a los procesos de sincretismo, hibridación, mestizaje de las expresiones religiosas que se distancian de las religiones institucionalizadas, y este es un escenario eminentemente nuevo en su desarrollo investigativo. El día de hoy, con motivo al foro sobre la libertad religiosa a 30 años de la Constitución Política de Colombia, nos ubicaremos dentro del campo de estudios sociales de la religión desde la posición de las investigaciones que problematizan los procesos de secularización, possecularización, desecularización. Esto es, en las relaciones de tensión y presión que se dan entre la política y la religión. En Colombia, las organizaciones del sector religioso consolidan sus procesos de participación institucional en el campo político a partir de 1991. Esto no quiere decir que antes no se hayan dado procesos de participación, pero se consolidan fundamentalmente en Colombia a partir del 91, cuando la Asamblea Nacional Constituyente estableció el derecho fundamental de la libertad religiosa. Por esos años, el constituyente Jaime Ortiz Hurtado, en representación del movimiento Unión Cristiana, promueve la inclusión de este derecho fundamental en la Carta Magna, logrando de esta manera un triunfo jurídico para la época, especialmente en las iglesias cristianas, en la medida en que adquirían el reconocimiento legal e iniciaban el proceso de igualdad ante la ley frente a las conquistas que había logrado la Iglesia Católica en el concordato firmado con el Estado colombiano, con la Ley 35 de 1888, la Convención Adicional del Concordato de 1937 y la Ley 20 de 1974, entre otras, algo que ya había explicado el conferencista anterior. La Constitución Política de Colombia establece que la libertad religiosa y la libertad de culto son derechos fundamentales de los colombianos. La noción de derecho fundamental hace referencia a todos aquellos derechos que se atribuyen a los ciudadanos sin excepción y que se configuran en las reglas básicas y preeminentes del ordenamiento jurídico. Estos derechos son diferentes de los demás derechos por ser inalienables, es decir, no son objeto de transacción, no son objeto ni de cesión, ni de donación, ni de intercambio, ni de renuncia, ni de venta. Frente a los derechos fundamentales, el Estado ostenta la obligación de respeto, garantía y protección para el ejercicio pleno de estos derechos en todas sus manifestaciones. Esta premisa de cara a la libertad religiosa implica amparar en los ciudadanos la posibilidad de profesar, asumir una religión o creencia religiosa, manifestarla de manera pública y de manera privada, en la esfera pública y en la esfera privada, de forma colectiva o de forma individual, dar a conocer o exteriorizar la religión o creencia religiosa que se profesa, poder practicar los preceptos, conservar, mantener o cambiar una religión o creencia religiosa, transmitir, socializar o problematizar las creencias religiosas a otros. Desde finales de los años 80, en Colombia, las organizaciones del sector religioso devienen en un proceso de consolidación en el campo político. Con la Constitución Política del 91, refuerzan sus procesos de participación institucional, promoviendo la formación de partidos políticos con el objetivo manifiesto de convocar y capacitar a los ciudadanos creyentes con la finalidad de insertarlos en lugares estratégicos de la estructura política del país, estableciendo como objetivo afectar la sociedad mediante la transmisión de valores religiosos, tales como la defensa a la vida, la familia, el amor al prójimo en sus múltiples sentidos. Es así como en Colombia surgen partidos políticos como el Partido Nacional Cristiano, que nació en el año 1989 en las entrañas de la Iglesia Carismática Internacional.
El movimiento Unión Cristiana, que en el año 1990 contó con el auspicio de la Confederación Evangélica de Colombia, el Partido Compromiso Cívico Cristiano por Colombia, C4, proveniente desde el año 1992 de la Iglesia Cruzada Estudiantil y Profesional de Colombia, el Movimiento Independiente de Renovación Absoluta Mira, que desde el año 2000 se consolidó como el partido político de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, el Partido Colombia Justa Libres, que en el año 2017 agrupó múltiples denominaciones e identidades religiosas cristianas. En el seno de las organizaciones religiosas nacieron movimientos políticos o surgieron alianzas con partidos que no tenían un origen religioso, pero que lograban cautivar el voto de agentes sociales vinculados a la religión, ganando elecciones en las entidades territoriales, obteniendo curules en la rama legislativa del Estado y presentando candidatos a elecciones presidenciales. Las organizaciones del sector religioso con los años han incursionado en la postulación de proyectos de ley, la formulación de políticas públicas, la promoción de acciones ciudadanas fundamentadas en su infraestructura de principios y valores religiosos frente a temas como la educación sexual, el aborto, el matrimonio igualitario, la eutanasia, la adopción homoparental, los acuerdos de paz, entre otros. Sin embargo, a 30 años de la Constitución Política de Colombia, se siguen delineando nuevas relaciones de tensión y presión en el campo político y el campo religioso. Surgen cuestionamientos tales como: ¿cuál es el papel político de la religión en la esfera pública? ¿Cómo el Estado puede garantizar el derecho fundamental de la libertad religiosa sin que este derecho entre en contradicción o colisione con otros derechos fundamentales como son el derecho a la vida, la salud, la educación, la libertad de expresión, entre otros? ¿A quiénes garantiza el Estado la libertad religiosa? Esto, en otras palabras, sería cómo el Estado vela por mantener a través de sus órganos, corporaciones y entidades la libertad religiosa mediante el desarrollo de políticas, programas y planes de desarrollo. ¿Qué desafíos representa al Estado la configuración de esta nueva categoría de la ciencia política que se llama la ciudadanía religiosa? ¿Cómo amparar la libertad de culto en relación con, por ejemplo, el uso del espacio público? ¿Qué implicaciones genera la perspectiva del trabajo decente para los trabajadores, líderes religiosos creyentes de las iglesias, templos, sinagogas, mezquitas, centros de culto? ¿Qué decir sobre el sistema tributario de las entidades, organizaciones religiosas? ¿Qué sobre la enseñanza religiosa escolar interreligiosa? Estos y otros desafíos esperan su análisis, investigaciones y posibles respuestas. Quisiera finalizar recalcando que hoy, con motivo al foro de los 30 años de la Constitución Política de Colombia y el lugar de la libertad religiosa dentro de esta Constitución, nos hemos ubicado fundamentalmente dentro del campo de estudio de los estudios sociales de la religión. Y nos hemos ubicado desde la posición que problematiza los procesos de secularización, possecularización, desecularización, es decir, esta gran problemática académica y social de las relaciones de tensión y presión que se dan entre el campo político y el campo religioso. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien, profesor, gracias por su intervención. Y pues aquí también tenemos diferentes actores en este foro de libertad religiosa 30 años después de la Constitución del 91. Este foro organizado por el Comité Distrital de Libertad Religiosa, Luis Andrés Montaño, quien le habla, presidente del comité. Y bueno, el apoyo, claro, por supuesto, aquí del Senado de la República, del CAEL, de la Secretaría General. La Secretaría General del Senado de la República, el Centro de Investigaciones y Altos Estudios Legislativos CAEL y el Comité Distrital de Libertad Religiosa presentan a ustedes el foro Libertad Religiosa,
30 años después de la Constitución de 1991. Se analizará por expertos en la materia del sector académico e interreligioso los principales avances en materia de libertad religiosa a 30 años de la expedición de la Constitución de 1991. Acompáñanos el martes 6 de julio de 2021 a partir de las 9 a.m., transmisión en directo por el canal de YouTube del Centro de Investigaciones y Altos Estudios Legislativos, CAEL.